A ver, pensemos un momento. Hay naciones que se definen por sus fronteras, ¿verdad? Otras por los imperios que construyeron. Pero, ¿y si una nación entera basara su identidad en algo totalmente distinto? No en un mapa, sino en una historia. Pues bien, de eso vamos a hablar. Nos vamos a meter de lleno en el antiguo Israel. Un pueblo que forjó su alma no tanto por la tierra que pisaba, sino por los acontecimientos únicos que vivió en ella. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué es lo que de verdad une a un pueblo? ¿La geografía? ¿La política? ¿Una cultura compartida? Para la mayoría de las civilizaciones antiguas, pues era una mezcla de todo eso. Pero en el caso de Israel, la respuesta era radicalmente diferente. Su pegamento social no estaba en el presente, sino en el pasado. Su identidad era su historia. Y aquí, fijaos, está la clave de todo el asunto. Vamos a imaginarnos a sus vecinos, los cananeos. Su vida, su religión, todo giraba en torno a los ciclos de la naturaleza. Algo que se repite, ¿no? La lluvia, la siembra, la cosecha y vuelta a empezar. Sus dioses serán, lógicamente, los de la fertilidad, los de las estaciones. Pero Israel, Israel rompe con todo eso. Su fe no miraba a los cielos para ver si llovía y así saber cómo sería el año. No, miraban hacia atrás, a momentos concretos, únicos, que nunca más se repetirían, pero que les habían marcado a fuego. Una huida, una promesa, una ley. Y lo más fascinante es que toda esta saga nacional, tan compleja, se puede resumir, casi destilar, en una sola declaración de fe. Un credo antiquísimo que funcionaba literalmente como el ADN de su identidad. Pues aquí lo tenemos, es el llamado credo deuteronomista. Y si nos fijamos bien, no es una oración abstracta, es como una crónica en miniatura. Empieza con un antepasado nómada, nos lleva a la desesperación de la esclavitud en Egipto, narra un rescate divino que parecía imposible y termina con la promesa de una tierra. Esto es básicamente nuestra hoja de ruta. Cada frase es una parada en el viaje que forjó a esta nación. Vamos a empezar por el principio, por esa primera frase tan misteriosa. Un arameo, a punto de perecer, fue mi padre. Esto nos lanza directamente a los orígenes, a la era de los patriarcas, donde una simple promesa a un solo hombre puso en marcha el destino de millones. Vale, nos situamos en Mesopotamia, la cuna de la civilización. La gente no solía irse así como así de sus grandes ciudades, como Ur. Pero Abraham lo hace. Y aquí viene lo interesante. No está huyendo de una guerra ni buscando mejores pastos. El relato bíblico lo plantea como un puro acto de fe, una respuesta a una promesa divina. O sea que desde el primer paso su historia no va tanto de lo que ellos hacen, sino de cómo responden a la llamada de su Dios. Lejos de ser conquistadores, Abraham, Isaac y Jacob vivieron como seminómadas. Su vida era un movimiento constante por Canaán, siempre siguiendo los pastos para sus rebaños. Llegaron incluso a Egipto en tiempos de hambruna. Esto es súper importante. Su existencia se basaba en la dependencia y en la confianza, no en el poder o en el control de la tierra. Y claro, este estilo de vida nómada fue forjando su teología. No tenían grandes templos, ni una casta de sacerdotes. Lo que tenían era una relación directa, muy personal, con un Dios al que llamaban El Sedai. No era un Dios abstracto y lejano en el cielo, sino una presencia que se sentía en el día a día, en el camino. Y esta idea, la de un Dios personal y cercano, se convertiría en la piedra angular de todo lo que vendría después. Venga, ahora damos el salto. Pasamos de ser un clan familiar a ser una nación. Este es el momento decisivo, el Big Bang de su historia. Volvemos al credo. Así Jehová nos sacó de Egipto. En esa simple frase, creedme, reside el corazón de su identidad. 430 años. Ojo, que se dice pronto. Es una barbaridad de tiempo. Pensemos en todas las generaciones que nacieron y murieron en Egipto. Lo que empezó como un lugar seguro, un refugio con José al mando, se fue pudriendo poco a poco, hasta convertirse en una esclavitud brutal. Y fue precisamente ese capítulo, ese largo y oscuro periodo de sufrimiento, lo que sirvió de crisol, lo que preparó el terreno para el acontecimiento más grande de su historia. Y aquí es donde ocurre la magia. El éxodo no es una simple fuga de esclavos, es el momento casi alquímico en el que un grupo oprimido, muy heterogéneo, se transforma en un pueblo cohesionado. La clave es que no se liberaron a sí mismos, fueron liberados. Esta experiencia compartida, la de un rescate divino, se convirtió en su historia fundacional, el relato que se contarían una y otra vez durante siglos. Si el Éxodo fue el nacimiento, el monte Sinaí fue como la firma de su acta de constitución. Aquí, esa antigua promesa personal hecha a Abraham se expande y se convierte en un pacto nacional. La oferta es ser el especial tesoro de Dios, pero el contrato exige obediencia a su ley. Esta es la estructura que les dará un propósito y una identidad única entre todas las demás naciones.
Bueno, pues ya establecidos en su tierra, la historia de Israel entra en una fase nueva y muy dramática, la era de los reyes, una época de gloria, de poder y de una caída trágica que lo iba a cambiar absolutamente todo. Pero antes de la corona vino el caos. El periodo de los jueces fue una auténtica montaña rusa, tanto política como espiritual. La historia se repetía una y otra vez. Se alejaban de su pacto, venía un pueblo extranjero y los oprimía, clamaban pidiendo ayuda y aparecía un líder carismático, un juez, que los salvaba, y así en bucle. Fue este ciclo tan agotador el que finalmente les hizo desear la estabilidad de tener un rey. Y así arranca la era de los reyes. Vemos un Reino Unido breve pero glorioso, una auténtica edad de oro. Pero esa unidad era muy frágil. En el 931 a.C., la nación se parte en dos, Israel al norte y Judá al sur. A partir de ahí, es una cuenta atrás hacia el desastre. Primero, en el 722 cae el norte ante los asirios, y finalmente, en el 586, el sur es conquistado por Babilonia. Un ascenso meteórico seguido de un colapso total. David, el rey guerrero, fue quien unificó las tribus y forjó una nación. Su hijo Salomón construyó sobre esa base y llevó al reino a un apogeo de paz y de riqueza. Pero todo ese esplendor tuvo un precio. Según el relato bíblico, fue la propia caída de Salomón en la idolatría la grieta que terminaría por quebrar el reino en dos justo después de su muerte, cumpliendo así las advertencias del pacto. Y esto nos lleva al capítulo más oscuro y a la vez más esperanzador: la catástrofe del exilio y el increíble regreso a casa. La historia avanza para cumplir la última promesa del credo, y nos trajo a este lugar. Después de 70 años en el exilio babilónico, cuando ya toda esperanza parecía perdida, de repente la geopolítica mundial da un vuelco. Ciro el Grande de Persia conquista Babilonia y en un movimiento político sin precedentes permite que los pueblos cautivos vuelvan a casa. Para el pueblo de Judá, esto no fue solo política, fue, una vez más, la mano de Dios actuando en la historia humana. Pero claro, reconstruir una nación no es solo poner un ladrillo encima de otro. El regreso fue un proceso y se dio en 3 oleadas clave. Fijaos en el orden, que es importante. Primero, con Zorobabel, se reconstruye el templo, o sea, el corazón espiritual. Años más tarde, Esdras llega para restaurar la ley, que vendría a ser el corazón social y legal del pueblo. Y ya por último, Nehemías se encarga de las murallas, de devolver la seguridad física, el orgullo. Fue en definitiva una restauración completa, del alma, de la mente y del cuerpo de la nación. Y así cerramos el círculo, desde un patriarca nómada hasta una nación renacida de sus cenizas. Lo que hemos visto no es solo una crónica de reyes y batallas, es la anatomía de una identidad. Para el antiguo Israel, la historia no era algo que se estudiaba en los libros, era algo que se vivía, la prueba de una relación continua con lo divino. Su identidad no estaba tallada en piedra, sino en el tiempo. Y esto, claro, nos deja con una pregunta final. ¿Qué sucede cuando la historia de un pueblo no es solo su pasado, sino la esencia misma de su presente, y también de su futuro?